Creed en sus profetas. Viernes 8 de noviembre 2024. Hechos 12. Jacobo ejecutado, Pedro encarcelado. Entonces por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadras de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces le dijo el ángel: «Cíñete y ata tus sandalias». Y así lo hizo. Luego le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y habiendo salido, le seguía y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad. Más bien le parecía que veía una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Cuando habían salido, avanzaron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, al volver en sí, dijo: «Ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío». Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados y orando. Cuando Pedro tocó a la puerta de la entrada, una muchacha llamada Rode salió para responder. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, de puro gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba ante la puerta. Ellos le dijeron: «Estás loca», pero ella insistía en que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mientras tanto, Pedro persistía en tocar, y cuando abrieron, le vieron y se asombraron. Con la mano Pedro les hizo señal de guardar silencio y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Luego dijo: «Hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y saliendo se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría pasado con Pedro. Pero Herodes, como le buscó y no le halló, después de interrogar a los guardias, mandó que los mataran. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. La muerte de Herodes Agripa I. Entonces estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se presentaron a él de común acuerdo, y habiendo persuadido a Blasto, el camarero mayor del rey, pedían la paz, porque su región era abastecida por la del rey. En un día señalado, Herodes, vestido de sus vestiduras reales, se sentó en el tribunal y les arengaba, y el pueblo aclamaba diciendo: «Voz de un Dios y no de hombre». De repente le hirió un ángel del Señor, por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, una vez cumplido su encargo, tomando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. El deseado de todas las gentes. Capítulo 74. Getsemaní. Los mundos que no habían caído y los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, presenciaban atentamente esta gran crisis de la obra de redención. Las potestades del bien y del mal esperaban para ver qué respuesta recibiría la oración 3 veces repetida por Cristo. Los ángeles habían anhelado llevar alivio al divino doliente, pero esto no podía ser. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano,
Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Los discípulos dormidos habían sido despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vieron al ángel que se inclinaba sobre su maestro postrado. Le vieron alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señalarle al cielo. Oyeron su voz como la música más dulce que pronunciaba palabras de consuelo y esperanza. Los discípulos recordaron la escena transcurrida en el monte de la Transfiguración. Recordaron la agonía que en el templo había circuido a Jesús y la voz de Dios que hablara desde la nube. Ahora esa misma gloria se volvía a revelar y no sintieron ya temor por su maestro. Estaba bajo el cuidado de Dios y un ángel poderoso había sido enviado para protegerle. Nuevamente los discípulos cedieron en su cansancio al extraño estupor que los dominaba. Nuevamente Jesús los encontró durmiendo. Mirándolos tristemente dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». Aún mientras decía estas palabras, oía los pasos de la turba que le buscaba, y añadió: «Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado». No se veían en Jesús huellas de su reciente agonía cuando se dirigió al encuentro de su traidor. Adelantándose a sus discípulos dijo: «¿A quién buscáis?». Contestaron: «A Jesús Nazareno». Jesús respondió: «Yo soy». Mientras estas palabras eran pronunciadas, el ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador y le hizo sombra una figura como de paloma. En presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedió tambaleándose. Sacerdotes, ancianos, soldados y aun Judas cayeron como muertos al suelo. El ángel se retiró y la luz se desvaneció. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno y dueño de sí. Permaneció en pie como un ser glorificado, en medio de esta banda endurecida, ahora postrada e inerte a sus pies. Los discípulos miraban, mudos de asombro y pavor, pero la escena cambió rápidamente. La turba se levantó, los soldados romanos, los sacerdotes y Judas se reunieron en derredor de Cristo. Parecían avergonzados de su debilidad y temerosos de que se les escapase todavía. Volvió el Redentor a preguntar: «¿A quién buscáis?». Habían tenido pruebas de que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios, pero no querían convencerse. A la pregunta «¿A quién buscáis?», volvieron a contestar: «A Jesús Nazareno». El Salvador les dijo entonces: «Os he dicho que yo soy, pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos». Señalando a los discípulos, sabía cuán débil era la fe de ellos y trataba de escudarlos de la tentación y la prueba. Estaba listo para sacrificarse por ellos. El traidor Judas no se olvidó de la parte que debía desempeñar. Cuando entró la turba en el huerto, iba adelante, seguido de cerca por el sumo sacerdote. Había dado una señal a los perseguidores de Jesús diciendo: «Al que yo besare, aquel es, prendedle». Ahora, fingiendo no tener parte con ellos, se acercó a Jesús, le tomó de la mano como un amigo familiar y diciendo: «Salve, maestro», le besó repetidas veces, simulando llorar de simpatía por él en su peligro. Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Su voz temblaba de pesar al añadir: «Judas, ¿con qué beso entregas al Hijo del Hombre?». Esta súplica debiera haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón, pero le habían abandonado la honra, la fidelidad y la ternura humana. Se mostró audaz y desafiador, sin disposición a enternecerse. Se había entregado a Satanás y no podía resistirle. Jesús no rechazó el beso del traidor.